el webinar y ya le doy paso a Jaime y a Isabel. Todo vuestro, compañeros. Muy bien, pues muchísimas gracias, Andrés, por tu presentación. Muchas gracias, Miguel, por tu invitación a colaborar con este seminario. Y es un verdadero honor el tener esta oportunidad de compartir preocupaciones, visión y nuestra capacidad de descubrir juntos por dónde pueden venir las soluciones a este problema que nos convoca hoy. Básicamente, lo que os vamos a proponer esta tarde, a quienes nos estáis escuchando y a quienes veáis la grabación, es primero una visión general de la situación, que lógicamente debe ser muy sucinta, daría para mucho y no vamos a tener más remedio que sobrevolar, pero por lo menos tratar de focalizarnos en los aspectos básicos que afectan al adoctrinamiento de menores en la escuela en España en la actualidad. Vamos a ver qué implicaciones tiene esto para que tomemos conciencia de la gravedad y de la profundidad del problema. Y finalmente trataremos de transmitiros o de proponeros algunas vías de acción que nos parece que en estos momentos pueden ser prácticas y nos pueden llevar a corregir esta anomalía de la invasión estatista de la educación moral en las escuelas. Antes de nada, quizá merezca la pena dedicar unos segundos a hablar de dónde vamos, o de dónde venimos, mejor dicho. Eh, Tenemos esa sensación de estar metidos en una niebla que cada vez se hace más espesa, más complicada, y ciertamente, como decía Andrés en su presentación, no es un tema nuevo, es un tema al que podríamos remontarnos muy, muy atrás, pero por centrarnos únicamente en lo inmediato, tendríamos que hablar de la Ley Orgánica de Educación del año 2006 al 2013, época de Rodríguez Zapatero, y de aquellas asignaturas llamadas Educación para la Ciudadanía, que fueron una especie de ensayo general, donde ya se veía venir cuál era el propósito adoctrinador, pero donde todavía había una cierta negación y un cierto enmascaramiento de esta intención adoctrinadora. Pilló también, además, a la sociedad española pues con un cierto vigor todavía y una conciencia de sus derechos y de la importancia de proteger la libertad de elegir la educación moral de los menores. Y sabéis y recordaréis, sobre todo los más veteranos, que esto dio lugar a una prolongada controversia de opinión pública con permanente aparición del tema en la prensa, en los medios de comunicación, trajo verdaderamente de cabeza al Ministerio de Educación y al Gobierno en general, que no se imaginaba una contestación tan importante cívica y social de los padres en particular ante esta cuestión, llegó a los tribunales, todos los tribunales superiores de justicia, con sentencias contradictorias, si bien la mayoría daban la razón a los padres, formación de plataformas de familias en prácticamente todos los puntos de España y una solución que era la objeción de conciencia, que dio lugar nada más y nada menos que a la presentación de 50.000 objeciones, que realmente fue un problema para el gobierno muy importante, porque éramos muchas las familias que nos negábamos a que nuestros hijos entraran en clase para ser adoctrinados de acuerdo con los dogmas que subyacían a estas cuatro asignaturas. Como bien sabéis, el tema terminó en febrero del año 2009 con unas sentencias del Tribunal Supremo muy controvertidas, con 10 votos particulares, desautorizando a algunos tribunales superiores de justicia y, en definitiva, eh, confirmando o declarando la legalidad de las asignaturas, negando el derecho de los padres a la objeción de conciencia y, como luego tendremos ocasión de exponer, con una cuestión grave y es reconociendo un supuesto derecho amparado en el artículo 27 de la Constitución española del Estado a imponer determinada ética supuestamente común a través de la enseñanza. Sentencias enormemente importantes porque marcaron una jurisprudencia que condiciona el futuro y que, como enseguida tendremos ocasión de examinar, pues además es la que está sirviendo de base para consolidar la nueva legislación y la actual agresividad en cuanto al adoctrinamiento. El año 2013, además, se cierra en falso el asunto con la famosa LOMCE del ministro Wert, cuando accedió a la presidencia Mariano Rajoy, desapareció la asignatura, realmente fue el único cambio cultural significativo en el gobierno Rajoy, pero se cerró bastante en falso. Como sabréis, los que estuvierais más al tanto de esto, la LOMCE fue una ley que nació ya mal desde el principio, muy contestada,
sin ningún tipo de consenso y con muy poca ambición en estas cuestiones culturales, ¿no? ¿Qué pasó desde entonces? Bueno, pues hemos tenido, en primer lugar, la famosa Ley CELA, la LOMLOE del año 2020, aprobada en pleno confinamiento, en unas condiciones que violentan cualquier principio democrático, cualquier principio de consenso, de participación, de escucha de la comunidad educativa, etcétera, etcétera. Dio lugar a una contestación sectorial muy importante, en la que se mezclaron, por supuesto, pues, intereses de la educación concertada, el problema de la religión en la escuela, el problema de la educación especial y también, pues lógicamente, la faceta adoctrinadora. De poco sirvió toda esa contestación, especialmente de la educación concertada. La LOMLOE se aprobó y está vigente. Por medio también ocurrió algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que las comunidades autónomas siguieron legislando de una manera tremenda en tema especialmente LGTBI y trans, incidiendo en la educación y insistiendo a las administraciones educativas respectivas en la necesidad de trasladar los principios de las nuevas leyes a las escuelas a través de talleres de educación afectivo-sexual, talleres de igualdad, etcétera, que no han parado, lógicamente, en todo este tiempo. Y finalmente mencionar, aunque es un tema eh, eh, que de alguna manera ha escapado al trabajo de profesionales por la ética, pero de enorme importancia social para las libertades también, que es el tema de la imposición lingüística, que como bien sabéis durante estos años, pues ha sido también muy importante. Por cerrar esta primera recapitulación, ¿cuál es aquí el problema? Pues el problema es muy diverso, porque realmente el adoctrinamiento afecta a cuestiones muy variadas. Estamos sufriendo una invasión del tema de la ideología de género, pero también se está adoctrinando en una visión particular de la historia, y no digamos desde que se ha aprobado la memoria llamada democrática. Afecta también, lógicamente, al tema de la lengua, afecta a cuestiones políticas, afecta a la nueva Agenda 2030 y a una nueva concepción de la vida, de la convivencia, de la existencia, etcétera, etcétera. Pero si tuviéramos que reconducir cuál es el problema de fondo, el que por lo menos desde el punto de vista de nuestra asociación termina de explicar por qué este es un asunto grave que necesita reacción y que necesita una respuesta social, es que el adoctrinamiento, en definitiva, afecta a algo sustancial que es la libertad personal, el derecho de elección, y que además está muy vinculada, cuando se trata de educación moral, a la libertad de conciencia, que si además se proyecta sobre menores, pues el asunto es especialmente importante. Por lo tanto, no se trata de rechazar solamente, que también, porque tenemos todo el derecho a ello, una determinada ideología impuesta de manera dogmática, estatista y totalitaria en las aulas, sino que se trata ante todo de reivindicar nuestro derecho de libertad a elegir la educación moral que queremos para nuestros hijos y que queremos para los menores. Dicho esto, quizá estamos ya en condiciones de aterrizar un poco más en cuál es la situación actual del adoctrinamiento en España. Isabel, si te parece, adelante. Sí, bueno, como ha comentado Jaime, realmente tenemos varios frentes que son bastante preocupantes. Como podemos ver, tenemos adoctrinamiento a nivel ideológico político. Como sabemos, las competencias en educación fueron transferidas a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma, en función de los criterios que consideraba, pues ha hecho lo que ha querido, básicamente. Y en Cataluña es un ejemplo muy claro, ¿no? Aquí tenemos un libro en el que exponen ya a los niños unas urnas para hacer un referéndum, cosa que es inaceptable que este tipo de ideología se esté haciendo en los centros educativos. También tenemos, por otro lado, adoctrinamiento en ideología política, como pueda ser el marxismo cultural. Esto se está dando sobre todo a nivel de educación secundaria y universitaria, con un fin, evidentemente. Todo esto tiene un fin. Cada vez que se impone un tipo de adoctrinamiento en un ámbito, siempre se consigue un objetivo determinado por parte de quien lo impone. Y en este caso, el marxismo cultural enlaza muy bien con la Agenda 2030, con esa famosa frase que nos quieren imponer o a la que nos quieren llegar como meta, que es que en 2030 no tendremos nada y seremos felices, ¿no? La Agenda 2030 resume realmente un poco lo que sería todo el adoctrinamiento al que están siendo sometidos los niños de manera brutal en los colegios
como con otro ámbito que es muy importante también y que además genera muchísima culpabilidad, como es la educación medioambiental, con el calentamiento global, culpabilizando también a los niños y responsabilizándoles de algo que no tienen capacidad ellos para asumir. O sea, se está haciendo en ese sentido una labor bastante, bastante gravosa de cara pues que los niños no tienen capacidad para defenderse ante lo que un profesor u otro adulto les dice, ¿no? Lo cual, pues bueno, daría para, evidentemente, hacer cualquier tipo de charla con cualquier tipo de estos temas para profundizar muchísimo más en las consecuencias que tiene el que los niños sean adoctrinados en cualquiera de estos temas, ¿vale? Pasa, Jaime. Luego, pues también tenemos otros dos frentes que son muy graves, como es la ideología de género y la educación afectivo-sexual, con unas consecuencias para los niños bastante importantes y serias de cara pues, a que ni siquiera son conscientes o capaces de definirse con el sexo que tienen, ¿no? Los confunden y eso pues tiene unas consecuencias y una repercusión muy seria y más en una edad que tampoco tienen capacidad para poder asumir. Evidentemente esto también daría para para hacer otro webinar hablando solamente de ideología de género y educación afectivo-sexual, pero bueno, no nos vamos a detener en concreto en las consecuencias que puede tener para los niños. Vamos a hacer una vista de pájaro un poco de... Se está adoctrinando, como bien sabemos, en centros educativos, tanto de primaria y de secundaria, eh, a través de charlas que, como bien ha explicado Jaime, imparten a asociaciones externas a los centros que nadie sabe muy bien cuál es la formación que tienen. Los padres muchas veces no son avisados de este tipo de charlas que se van a impartir y bueno, pues evidentemente vulneran una serie de derechos fundamentales de las familias que expondremos más adelante. Por otro lado, también vemos que hay otra serie de organismos públicos, como puedan ser ayuntamientos, que también hacen otro tipo de charlas o incluso elaboran guías, como el Ayuntamiento de Getafe, que hemos puesto un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos, hemos puesto solamente unos poquitos, sobre cómo también pequeños organismos públicos siguen esta misma agenda. O sea, realmente esto es global, afecta a todos los países. Eh, hay países que van más avanzados, hay países que van menos. Entonces, todo esto nos da una perspectiva de que es algo mucho mayor de lo que pueda parecer, que está por encima de lo que es una ideología política, estaría por encima de lo que son los gobiernos nacionales. Esto viene de otros organismos supranacionales que detallaremos un poquito más adelante, ¿vale? Eh, Pasa, Jaime. ¿Cómo se produce el adoctrinamiento? ¿Cómo podemos identificar que en el modelo educativo que tienen nuestros hijos están siendo adoctrinados? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que hay una falta de neutralidad en aquellos contenidos que se estén impartiendo, ¿vale? Por otro lado, se hace desde una promoción de una ideología específica, como bien podemos ver, pues por ejemplo, con todo el tema del medio ambiente, no se promueven que expertos que sean independientes den su opinión, se les censura, se omite información relevante en relación a este tema. Este es otro aspecto que hay que tener en cuenta de cara a valorar si se está produciendo un adoctrinamiento. Luego también se estigmatiza al oponente. ¿De qué manera? Pues se utiliza un lenguaje muy polarizado donde se le dice que esos datos o esa información que da, pues por ejemplo con la ideología LGTB, eh, si tú hablas en contra de que se hagan operaciones de sexo, pues ya automáticamente te censuran diciéndote que eres transfobo, ¿no? Eso es una forma de alguna forma, estigmatizar al oponente y negar sus argumentos. Ya te anulan, no te dejan que lo que tú digas tenga valor. Por otro lado, falta pensamiento crítico y se evita el debate. Entonces, cuéntanos, Jaime, cuáles son las nuevas leyes que nos están afectando con todo este tema. Sí, es importante. Bueno, recordaros también, si me permitís, lo que acaba de poner Andrés en el chat, y es que lo tenéis abierto y, por favor, con total libertad, cualquier tema que queréis que se plantee o cualquier pregunta o aportación, pues tenéis a vuestra disposición en el chat. Es lástima que no podamos abrir los micrófonos, pero podemos aprovechar ese canal. Bien, como decía Isabel, esta es la situación actual y esto ha venido a agravarse en el último tiempo con la nueva legislación aprobada durante el gobierno de Sánchez. Se ha producido un verdadero salto cualitativo.
donde nos encontramos ahora mismo ya a una imposición de los nuevos dogmas mucho más agresiva y mucho más transversal, es decir, con una aspiración a que inunde toda la educación. Eh, yo os recomiendo, aunque sea un trago, que toméis la nueva ley CELA, la LOMLOE, y que empecéis a leerla desde la primera línea hasta el final, salvo las cuestiones puramente técnicas. Es una ley absolutamente ideológica, empapada de ideologías por todas partes, sin disimularlo lo más mínimo. Es decir, es una ley que aspira a conformar las mentalidades y las conductas con arreglo a una determinada visión del mundo, que es la de quienes en estos momentos ejercen el poder y pretenden, pues a través de procesos de reingeniería social, que todos pensemos exactamente igual. ¿Cuáles son las tres leyes fundamentales, más allá de lo que ya llevamos acumulado y de toda la legislación autonómica, especialmente en materia LGTBI y trans, que en estos momentos tenemos que tener en el punto de mira? Por supuesto, la más importante, como antes comentábamos, es la LOMLOE, la famosa ley CELA, una ley muy ideológica, aprobada sin ningún tipo de consenso, de espaldas a la comunidad educativa y donde de alguna manera se viene a culminar ese proyecto ideologizador que se anunciaba ya en Educación para la Ciudadanía. Tened en cuenta también los decretos de enseñanzas mínimas, donde ya se plasma el desarrollo concreto de los currículos de las diferentes materias y cómo de una manera transversal tienen que incorporar los principios ideológicos. Por lo tanto, la primera cuestión es la transversalidad y la segunda es, se crea una asignatura más explícita que la de Educación para la Ciudadanía, que se llama Educación en Valores Cívicos, que se va a impartir en primaria y en la ESO. Una asignatura que tiene como objetivo clarísimamente eh, inculcar determinados valores cívicos, éticos, y esta es la nueva expresión, ecosociales. Es decir, va a ser el vehículo para transmitir toda una nueva concepción del mundo. En segundo lugar, tenemos que tener muy en cuenta la reforma de la ley del aborto del año 2023, por la que se modifica la ley orgánica del 2010, la famosa ley AIDO, y donde, aparte de otras medidas aberrantes, que no es el caso contemplar ahora, hay un capítulo educativo también muy impositivo y muy explícito, donde ordena a las administraciones educativas que incorpore a la educación, a la escuela, los principios de la ley del aborto, que son básicamente, aparte del propio aborto, una mentalidad fuertemente anticonceptiva, que es la que se quiere trasladar a las niñas, a las adolescentes, de una manera muy especial. Por lo tanto, es otro elemento que tenemos que tener muy en cuenta. Y el tercero, muy significativo también, es la Ley 4/2023, de 28 de febrero, que sabéis que tuvo cierta polémica porque la abanderó Podemos y en concreto pues, la exministra Irene Montero, que sin embargo tuvo mucha contestación desde el punto de vista del feminismo un poquito clásico que alberga el Partido Socialista. Bueno, finalmente, en esta especie de mercadeo en que se ha convertido la legislación y el gobierno de España para mantener el poder, se aprobó, se llama la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de las Personas LGTBI y de los derechos de las personas LGTBI, y donde nuevamente nos encontramos, aparte de lo que es el objeto, el contenido propio de la ley, que por sí justificaría un análisis y llamar la atención de muchas cosas, pero dejando esto a un lado, tiene también un capítulo educativo, donde igualmente, como ocurre con la ley del aborto, se pide a las administraciones educativas que los principios que inspiran esta ley trans formen parte también de los contenidos educativos. Como sabéis, cada comunidad autónoma tiene que hacer un desarrollo curricular de los decretos de enseñanzas mínimas de la LOMLOE y, por otra parte, está impulsando desde consejerías de sanidad, de educación y, por otra parte, todo el mundo municipal al que hacía referencia Isabel, pues este tipo de talleres que en unos casos pues tienen más presencia, en otros menos, pero que en todo caso son una punta de lanza importantísima, sin contar, por supuesto, en la mayoría de las ocasiones, con los padres para el adoctrinamiento, en este caso en materia de afectivo-sexual y de ideología de género y de diversidad sexual, como llaman ellos, en los estos. Nos encontramos con un problema que ya apuntaba al hablar de educación para la ciudadanía, y es el problema de la jurisprudencia. Por dos razones. Primero, porque el Tribunal Supremo, en aquellas sentencias del 2009, reconoció
la capacidad del Estado de imponer una ética común, teóricamente aquella que sirve de sustrato o que está subyacente a los principios constitucionales y a los derechos humanos, que, como sabéis, están siendo objeto, a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de un cambio radical en cuanto a su significado primigenio para darle un significado mucho más ideológico, interesado, con eso que se llaman los nuevos derechos, que tienen poco que ver con lo que ha sido nuestra referencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, que hasta ahora era el marco común en todo el mundo para entender cuáles eran los derechos humanos reales y no los inventados desde poderes ideológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto es importante. Pero es que luego, además, debéis de tener muy en cuenta que la LOMLOE, que fue recurrida por el grupo parlamentario de Vox, ha sido ya convalidada por el Tribunal Constitucional. Es decir, es una ley que en estos momentos ha pasado ya ese filtro y que, por lo tanto, tiene todas las bendiciones del Tribunal Constitucional, con las características que en este momento tiene este órgano supremo de interpretación de la Constitución española, que lógicamente es un tema preocupante, ¿no? Y en segundo lugar, los decretos de enseñanzas mínimas que fueron recorridos por la CONCAPA para las diferentes etapas educativas, también en este año 2023 han sido convalidados en cuanto a su legalidad por parte del Tribunal Supremo. CONCAPA insistía mucho especialmente en el tema de la ideología de género y bueno, pues específicamente el Tribunal Supremo respalda ese carácter ideológico de la ley. Por lo tanto, como veis, el panorama pues es complicado, es el que es la realidad, pero sí hemos de tener muy en cuenta que se ha producido un salto cualitativo en cuanto a los mecanismos legales y jurisprudenciales de adoctrinamiento, pues francamente importante, ¿no? Claro, ahora lo que nos podemos preguntar es, ante este panorama, qué implicaciones tiene y qué nos espera, que es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Así que, si te parece, Isabel, pues avanzamos. Vamos, ¿qué nos espera? Bueno, pues como bien ha dicho Jaime, tenemos legalmente una situación un poquito delicada, por decirlo finamente. Que esto ya nos lo advirtieron nuestras queridas ministras, pasa por favor, Isabel Celaá e Irene Montero, con sus declaraciones que podéis encontrar en YouTube, o sea, están a disposición de quien las quiera ver. Si no las recordáis, os las recordamos aquí, donde Isabel Celaá expuso que no podemos pensar que de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Esto es gravísimo que lo diga una ministra de Educación, eh, por todo lo que ello implica. Está conculcando los derechos de las familias a educar a sus hijos según los valores morales que ellos consideren, evidentemente. Y esta señora pues se atrevió a decir esto, ¿vale? Y luego tenemos a Irene Montero con su otra frase también que quedará inmortalizada para la posteridad, en la que dijo que los niños, las niñas y los niños de este país tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Esto es que gravísimos, otras declaraciones sumamente graves que implican varias cosas. Por un lado, está dando por hecho que los niños tienen derechos sexuales, que eso es mentira, eso es totalmente falso. Y es el argumento legal al que ellos se van a aferrar para luego intentar imponer las nuevas leyes que quieran llevar a cabo, ¿vale? Se ve clarísimo porque además ya lo han utilizado con otras medidas que han impuesto. Y por otro lado, Irene Montero abre la puerta a que los niños puedan tener relaciones con adultos, cosa que eso es un delito. Se llama corrupción de menores. Con lo cual, pues, ¿qué podemos esperar de lo que ellas nos dijeron? Pasa, por favor. Eh, pues lo que está pasando ya en algunos colegios, bueno, en los colegios, que según la legislación que hay ahora mismo, pueden denunciar a los padres que nieguen a sus hijos cambiar de sexo, con lo que ello implica que pueden quitarle la custodia, ¿vale? Y perder la patria potestad. Esto es muy grave también. O sea, esto está vulnerando todos los derechos de las familias, porque realmente las familias son quienes van a defender a sus hijos a nivel legal, que se dé este paso, este salto, atentando contra la patria potestad de las familias, solo nos queda defender a los niños de todas las maneras posibles y luchar eh, todo lo que podamos para que esto se pueda revertir en la medida que esté en nuestra mano.
porque ¿quiénes van a defender a los niños y quiénes tienen realmente un interés en que los niños estén bien? Son los padres, no va a ser nunca el Estado. El estatalizar a los niños, que es lo que de alguna forma, de forma implícita, eh, se podía deducir de las declaraciones de CELA, tiene un objetivo muy claro, es decir, los niños, ¿por qué van a por los niños? Los niños son seres dúctiles, ellos quieren agradar a los adultos, quieren imitar a los adultos, quieren ser como ellos. Pues es muy fácil eh, meterles ideologías que de alguna forma luego van a eh, mm, utilizar o servirles de cara al futuro, porque ellos son los adultos del futuro. Con lo cual ya se ha adoctrinado a gente para que siga una determinada línea ideológica, que es un poco lo que se pretende con todo esto que estamos viviendo, ¿no? Con lo cual, pues es gravísimo todo lo que estamos pasando. ¿Podemos decir, se le ocurrió a Irene Montero el hecho de que los niños tengan derechos sexuales? No, no se le ocurrió a ella. Esto viene de una organización supranacional, como es la Organización Mundial de la Salud, que ya lleva promocionando todo este tema de la educación sexual integral a nivel mundial desde hace ya unos cuantos años. En España es relativamente reciente. Aquí han avanzado mucho más en ideología de género. Luego en cada país van avanzando con la agenda, con una agenda a un ritmo y con otras agendas a otros. Cuando vamos viendo noticias en este sentido, nos da también una perspectiva de cuál es el camino que se va siguiendo, por ejemplo, con España. Con España ahora eh, parece que quieren tomar medida con el tema de la educación sexual. Entonces, ¿qué ha hecho la OMS? La OMS ha elaborado una guía de estándares de educación sexual para Europa. En esa guía os hemos puesto un ejemplo de lo que quieren hacer con niños de 0 a 4 años. Os vamos a leer el primer párrafo que está en negrita, que dice que se tiene que aportar información sobre el goce y el placer cuando tocamos nuestro cuerpo. Es decir, se va a promover la masturbación de niños de 0 a 4 años, lo cual eso es corrupción de menores clarísimamente y es algo gravísimo que tenemos que luchar y defender a los niños de toda esta aberración que pretenden imponer con ello, ¿no? Eh, los niños no tienen derechos sexuales, todo esto lo van a intentar enganchar desde ahí. Y eso es lo que no puede calar en la sociedad. O sea, realmente ellos van promoviendo una serie de ideologías que la gente va aceptando, va inculcándose a sí misma, va adoptando como que es cierto, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Los niños nunca pueden tener derechos sexuales porque no tienen madurez ni capacidad para poder ejercitarlos o ejercerlos. Pasa, por fin. Vale. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? Pues viendo un poco el nuevo nombramiento que han hecho creando un nuevo Ministerio de Educación y de Infancia con una señora que es comunista declarada, viendo que todas las medidas más radicales siempre las han tomado desde el Ministerio de Igualdad con gente que es comunista, pues nos podemos esperar lo peor. O sea, aquí hay que estar muy beligerantes, ver muy bien los pasos que quieren dar y saber un poco lo que ha ido aconteciendo anteriormente para intentar prever qué es lo que van a hacer de aquí en adelante, pero pinta un poquito mal con el tema de los niños. Entonces, ¿cuál sería la clave de toda esta situación? Pues la clave de esta situación son los padres. Aquí son las familias, los padres, quienes tienen todo el derecho y todo el deber de defender a sus hijos. Y eso es fundamental. Eso lo tenemos que incorporar porque nadie va a defender a los niños nada más que las familias. El Estado está tomando una actitud totalmente adoctrinadora y totalmente estatalizadora de los niños para inculcar los derechos de los padres con la patria potestad. Por tanto, pasa por favor, tenemos que recordar que ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se recoge que son los padres los que tienen el derecho a recoger el tipo de educación que quieren dar a sus hijos, a educación moral también. Incluimos la educación moral. Eso viene en el artículo 26.6. Pasa, por favor. Y también, como ya sabemos, hay una jerarquía normativa. La constitución de cada país siempre se basa en los derechos universales. Entonces, nuestra constitución española también recoge, evidentemente, el respeto al derecho fundamental de educar a los niños según sus criterios morales por parte de los padres. Entonces, la patria potestad es de los padres, nunca puede ser del Estado. Y eso lo tenemos que tener clarísimo. Porque es verdad que cuando ellas, ministros, ministras,
hacen ese tipo de declaraciones, como hemos podido ver, hay gente que incluso se puede dejar engañar y nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros derechos para luego poder defenderlos y poder defender a los niños. Si nosotros no tenemos claros nuestros derechos, es más fácil que los puedan conculcar y vulnerar. Pasa, por favor. Entonces, de todo esto, al final dices, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles serían las medidas que podríamos tomar para parar todos estos frentes que parece que son muchísimos y son muy grandes y nos podrían sobreponer o sobrepasar en determinados momentos? Pues se pueden hacer cosas. Pasa a la siguiente, por fin, Jaime. Pues tenemos distintas líneas de acción que se pueden llevar a cabo. La primera, primero, nosotros somos los responsables de la educación moral de nuestros hijos, por lo tanto, es a nosotros a quien nos compete conversar con ellos, conocerles lo mejor posible, monitorear las ideas que van recogiendo de los colegios o lo que o que en el colegio les están metiendo, para así poder ayudar. eh, sí, tranquila, lo vamos a pasar para compartir. Para poder, de alguna manera, mm, conocer qué es lo que ellos están percibiendo en los colegios, qué clase de ideas son las que se les está transmitiendo en los colegios. Luego, otro aspecto que podemos tener en cuenta es, antes de que un niño esté escolarizado, nosotros tenemos todo el derecho uno a saber la línea pedagógica que ese centro tiene. Pues normalmente se hacen visitas a padres nuevos para enseñarles el centro y contarles un poco cuál es el proyecto educativo que se tiene y conocer ese ideario y transmitírselo a las familias. Con lo cual, es el momento adecuado para llevar toda la lista de dudas y formulársela al director o al equipo directivo que sea el que nos esté realizando la visita, ¿vale? Y también podemos pedirles en el proyecto educativo del centro, que es el documento donde se resumen y donde se recogen toda esta línea pedagógica que estoy comentando, ¿vale? Por otro lado, ya una vez que el niño está escolarizado en el centro, es muy importante tener en cuenta que también se realizan actividades pedagógicas que se programan en lo que se llaman las programaciones educativas. Entonces, ese documento vosotros lo podéis solicitar y tienen que poderos facilitar el acceder a las programaciones educativas. En estas programaciones educativas están lo que serían los contenidos curriculares que se van a tratar y los contenidos no curriculares. Tienen que constar también. Entonces, en estos contenidos no curriculares es donde estarían englobadas estas charlas que vienen a impartir asociaciones externas al centro y que eh, es una forma de podernos enterar qué clase de charlas son las que se dan y quién las da. Si no nos facilitaran esas programaciones, las podemos solicitar realizando un escrito a dirección. O sea, en ese sentido no pueden negarse, ¿vale? Si se negaran aún así, se puede ya reclamar una vez que se ha primero solicitado a dirección y la respuesta es negativa, cosa que no tendría por qué ser así, sería ir a inspección educativa y solicitarlo y reclamarlo allí, ¿vale? Entonces, con estas actividades que estamos diciendo que no son curriculares, ¿qué podemos hacer con ellas para de alguna manera enseñarles los dientes, ¿no? Es decir, estamos aquí y queremos que defender a nuestros hijos. Pues, por un lado, tenemos el documento que prepararon Vox, que se llama el PIN parental, que es un consentimiento previo de actividades no curriculares, donde se hace un escrito al centro solicitando que se informe de las actividades y por otro lado, donde la familia dice si consiente o no que sus hijos participen en esas actividades, ¿vale? Eso por un lado. Y luego tenemos la afirmación de patria potestad de ECA, de la Asociación Educadores contra el Adoctrinamiento, que se llama DoctriStop, que es un documento que se entrega al centro, en la cual se le pide información sobre cualquier actividad relacionada con la educación moral, advirtiendo además que en caso de que no se haga, se estarán conculcando los derechos y obligaciones de la patria potestad de la familia, con lo cual habría derecho después a denunciarlo, ¿vale? Entonces, esto en cierto sentido pues, nos puede proteger
de que en el colegio pues, no se respete este derecho por parte de las familias. También tenemos que tener en cuenta que a lo mejor puede pasar, que ha pasado en algunos centros, que no admiten el PIN parental. Entonces, aquí recomendaros que toméis os contactéis con abogados cristianos porque ellos están ayudando a las familias para denunciar esta situación, ¿vale? La otra forma en la que se puede participar es a través del AMPA con otros padres, de alguna forma primero para ponerse en contacto y después para sensibilizar a otros posibles padres sobre este tema, porque también sucede otra cosa, que posiblemente hay adultos que ni siquiera sean conscientes de que a sus hijos los estén adoctrinando y el hecho de ayudarles a tomar conciencia de este aspecto puede ser que nos ayude para defender a los niños haciendo más fuerza entre todos. Entonces, ¿cuál es la siguiente línea de acción, Jaime? Más acciones que proponemos dentro de esta batería de mecanismos o de herramientas para defendernos del adoctrinamiento, ¿no? Bueno, una muy importante, ¿no? Que ECA, por ejemplo, está haciendo de una manera ejemplar desde hace tiempo, la asociación que citaba Isabel, que es la denuncia pública de situaciones concretas. Esto es un tema delicado porque, evidentemente, pues a las familias tampoco les gusta exponerse públicamente y además pues supone de alguna manera un enfrentamiento con el centro educativo de sus hijos, pero hecho de una manera inteligente, en situaciones verdaderamente graves, etcétera, pues es un servicio también al bien común, ¿no? El que se sepa lo que se está haciendo y que esto permita a otros padres abrir los ojos y defender lo que no les debe arrebatar nadie, que es su derecho y su deber, su responsabilidad de educar moralmente a sus hijos, ¿no? Segundo lugar, acciones legales. Es cierto que la jurisprudencia no es precisamente eh, la ideal para defender derechos educativos de los padres, especialmente de la educación para la ciudadanía, pero incluso esa jurisprudencia adversa deja abiertas puertas para que puedan prosperar recursos, ¿eh? De hecho, pues hay dos o tres matices en las sentencias del año 2009 interesantes, que es, por un lado, todo aquello que exceda de los valores presuntamente subyacentes en la Constitución, donde el Estado no tiene derecho y, por lo tanto, los educadores ni la escuela tienen derecho, salvo que haya sido elección de los padres, a imponer otros valores diferentes. En esos casos, expresamente se reconoce en la jurisprudencia una capacidad de defenderse en vía contenciosa administrativa, con la posibilidad de medidas cautelares. En segundo lugar, se hablaba también de aquellos puntos de vista morales que no tienen un reconocimiento por parte de toda la sociedad en su conjunto o que pueden ser más o menos controvertidos. Ciertamente se ha estrechado mucho el margen, pero que sepamos también que sigue habiendo esa posibilidad de presentar recursos, demandas, etcétera, etcétera, o de ir a la inspección, o de ir al defensor del pueblo, o cualquier instancia o cualquier mecanismo de defensa de nuestros derechos. Muy importante difundir, más allá del centro, en nuestro ámbito social y familiar, la conciencia del problema. Tenemos que hablar de él, tenemos que generar conversaciones, tenemos que sacarlo como una cuestión que nos preocupa, de la que no debe darnos ningún pudor hablar y que debemos difundir y extender. Tenemos a nuestro alcance las redes sociales, que sabemos que crean también un gran impacto y una gran conciencia de los problemas sociales, más allá de lo que los medios de comunicación oficiales, con su sesgo, etcétera, más o menos están queriendo presentar como realidad social. Tenemos la capacidad de organizar tertulias, charlas, cenas en nuestra casa de otros padres, webinars, que hoy en día pues es muy sencillo. Es decir, que ahí tenemos un campo amplísimo. Podemos crear redes de padres, de profesores, de colegios. Podemos acudir a las asociaciones que en estos momentos están trabajando en el tema. Ya hemos mencionado a ECA y os recomendamos también a Abogados Cristianos, que tiene un equipo de juristas dispuestos a ayudar a aquellos padres que tengan un problema y que necesiten, en este sentido, apoyo. No os sintáis solos. Por supuesto, hay asociaciones también con el tema lingüístico muy importante y ni que decir tiene que nuestra asociación, en la medida de sus capacidades y con todas sus limitaciones, pero con la mejor disponibilidad, pues también nos ofrece la ayuda tal. Y, por supuesto, trabajar para modificar las leyes. Se puede hacer más de lo que creemos y los políticos son sensibles a la opinión pública y somos capaces de hacérsela llegar y de presionar. En este sentido,
se pueden recuperar espacios de libertad. Y ahí tenéis dos ejemplos que animan también el ver que se pueden hacer cosas, ¿no? Por un lado, todo lo que está ocurriendo con el PIN parental en las comunidades gobernadas conjuntamente por el Partido Popular y Vox, de manera un poco irregular, en unas sí, en otras no, pero claramente ya hay algunos casos, como tenéis señalado ahí, en el caso de Baleares, donde se ha aceptado el PIN parental como un derecho perfectamente amparado por las leyes para que los padres den su consentimiento a aquellas actividades del centro, aquellas actividades complementarias que puedan invadir la educación moral de sus hijos. Y tenemos una noticia reciente, posiblemente no todo lo satisfactoria que nos gustaría, pero que no deja de ser un paso, y es la iniciativa que ha tomado la Comunidad de Madrid para modificar, para reformar, en el sentido de mayor protección de los menores, las leyes trans y LGTBI. Leyes, por otro lado, hechas por el propio partido, pero bueno, esto es otra historia en la que no vamos a entrar aquí, pero lo cierto es que hay que ver con buenos ojos el que por fin se hayan decidido a dar marcha atrás en lo que desde todos los puntos de vista era un disparate. En definitiva, y con esto termino, eh, esto no es una cuestión de número, esto es una cuestión de convicción y de pasión, y realmente las posibilidades de acción que tenemos en este momento a nuestra disposición son muy importantes. Permitidnos por ello que nos centremos ahora un poquito más en aquello que concretamente Profesionales por la Ética os puede ofrecer, y en este sentido pues doy paso a Miguel, a nuestro presidente, que me imagino que estará por ahí conectado. Adelante, Miguel, cuando quieras. Miguel, ¿nos escuchas? Andrés, actívale el audio, por favor. Andrés, activa el audio a Miguel. No puedo hablar. Se ha caído, ¿no? Andrés, ¿estás tú por ahí? Andrés, Andrés, vale. Sí. Miguel, ¿intentas localizar a Andrés? Voy avanzando, si te parece. ¿No te importa? Vale. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, lo que nos estamos proponiendo hacer? Por supuesto, como complemento de lo que ya están haciendo otros, reconociendo además que hay mucho valor en muchas de las acciones que ya han emprendido, pero bueno, nosotros también queremos aportar nuestro granito de arena a esta tarea, ¿no? En primer lugar, elaborar informes y estudios. Es importante tratar de objetivar lo que está pasando, ponerle datos a las cosas, generar alternativas, generar soluciones, y en este sentido, pues hemos de buscar las mejores capacidades técnicas para que nuestras propuestas sean propuestas sólidas que nos ayuden a encontrar una solución al tema del adoctrinamiento. Esto en Educación para la Ciudadanía nos dio muy buen resultado. Segundo, editar y difundir materiales de todo tipo, guías, vídeos, podcasts, folletos, panfletillos, lo que haga falta para ayudar a los padres a entender esto y a defenderse. Provocar debate en medios de comunicación y redes sociales, un poco lo que ha apuntado hace un momentito. Denunciar públicamente situaciones concretas a través de los medios que Profesionales por la Ética tiene. Difundir herramientas de prevención para padres, del tipo de las que ya hemos hablado hace un momento Isabel, el Adoptistop, que está abanderando ECA, o bien el PIN parental, que como sabéis pues fue una solución que en su momento diseñamos precisamente desde Profesionales por la Ética en la última etapa de la batalla de educación para la ciudadanía, y que luego, pues afortunadamente, Vox como partido político y con toda la capacidad que esto le da, pues ha hecho suya, y por nuestra parte encantados, porque lo que queríamos era que fuera una herramienta al servicio del bien común. Organizar webinars y sesiones informativas como la presente, y que ojalá vayamos multiplicando para que cada vez más haya más personas concienciadas del problema y dispuestas a dar un paso al frente. Colaborar con otras asociaciones sin exclusivismos, tratando de buscar sinergias, complementariedades, ayudándonos, cada uno aporta lo que tiene. Tratar de formar formadores, es decir, personas que tengan capacidad para dar charlas sobre este tema, que conozcan un poquito más a fondo el problema, y que por otro lado que tengan también la metodología adecuada para hacerlo. En este sentido, pues anunciamos que con nuestros amigos de ECA hemos organizado para el día 29 de noviembre una primera experiencia de formación para formadores, a la que estáis invitados todos los que estáis conectados y quienes nos oigan a través de la grabación, precisamente con este propósito de habilitar, de capacitar al mayor número de personas posibles para que ellos puedan ser, a su vez,
organizadores de charlas y de iniciativas de este tipo. Y finalmente nos parece muy importante hacer eso que hoy en día se llama lobby político, ¿no? Que es acercarnos a los políticos y a las instituciones con propuestas, trasladándoles la preocupación de los padres y brindándoles alternativas de solución. Bueno, estas son las cosas que tenemos en marcha, por supuesto, muy abiertos a cualquier otra propuesta, iniciativa que nos queráis trasladar, sabiendo que este es un mundo amplísimo en el que todo suma y en el que lo que hemos de buscar pues, es la mejor forma de que los que estemos movilizados tratemos de impactar en un problema social gravísimo como es este. Miguel, siento haberte tenido que sustituir, veo que no te han podido solucionar el problema del micro. A ver, Seguimos igual. ya Ahora está, sí, ya está, sí. ¿quieres tú añadir algo? Y discúlpame, por favor, que Sí, te no, no, haya nada, todo lo contrario, separado. gracias. Ha habido una caída de internet. Bueno, pues nada, simplemente recalcar lo que has comentado. Como asociación queremos dar servicio y nos parece que este es un tema crítico y bueno, pues con con el mismo espíritu con el que lo hicimos en su momento, hace unos años, con Educación para la Ciudadanía, pues nos parece muy oportuno el que en este momento nos brindemos y especialmente en ese trabajo de difusión y de formación de personas que comentaba Jaime, pues estaríamos encantados de que a través de los medios que ahora aparecerá en nuestra email o el WhatsApp, nos comuniquéis y estamos dispuestos a dar charlas a padres, a cualquier tipo de AMPA, a cualquier grupo de familias. eh, con vamos, con los medios que hoy tenemos, es posible ir a cualquier lugar del mundo y poder hablar de estos temas, ¿no? Y por supuesto hacer cosas más a medida o ad hoc en función de alguna necesidad particular, en función del tipo de centro o del tipo de problemática que se dé, la prepararíamos de acuerdo con quien nos lo solicite y, y bueno, creemos que es el primer camino de crear sensibilidad y de caer en la cuenta de la importancia y de lo que está en juego en este momento. Aquí tenéis en fin, los datos y de contacto nuestro, nos tenéis de todas maneras en la web, lo podéis encontrar. Y si os parece, pues pasamos a las preguntas. Muy bien, muchas gracias Jaime e Isabel, sobre todo, bueno, pues por esta batería de propuestas, ¿no? Que al final pues nos llenan de esperanza y nos hacen ver pues que a pesar de la situación, la batalla todavía no está perdida y todavía hay margen de recorrido. La primera pregunta me la han hecho en privado, os lo voy a transmitir, es de Katy y hace referencia a un tema que no se ha tratado explícitamente, pero tiene que ver con el adoctrinamiento nacionalista que se produce en aquellas comunidades autónomas que tienen varias lenguas oficiales, como puede ser Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia. Y es precisamente, bueno, pues cómo podemos hacer frente a ese adoctrinamiento, ¿no? Pues que, bueno, pues que queremos que nuestros hijos estudien en castellano, pero se nos impone una cuota mínima de estudiar en gallego, en valenciano, en catalán. ¿Cómo está la LOMLOE o qué dice la LOMLOE respecto a eso? Y si hay alguna forma de oposición, tanto a nivel de, bueno, de impartición de clases como de libros de texto. Obviamente esto está específicamente regulado en las comunidades autónomas, con las regulaciones de las comunidades autónomas, pero bueno, si queréis hacer algún comentario respecto a esto. ¿Y te parece? Bueno, hablo yo. Eh, bueno, efectivamente, primero es importante ver la legislación a nivel autonómico, porque en este sentido, pues como sabéis, hay situaciones muy diferentes. La legislación nacional respalda la elección de la lengua castellana, por lo menos en un tanto por ciento significativo, y la jurisprudencia que ha habido sobre este tema es favorable a los padres que defienden su derecho a elegir la lengua vehicular para la educación de sus hijos. Otra cosa distinta es que la realidad en muchas administraciones educativas, y en concreto en Cataluña de una manera alevosa, es de resistencia al cumplimiento, es decir, de desacato a lo que los tribunales han venido ordenando. Yo en esto daría un consejo y es, afortunadamente ya en las comunidades autónomas que tienen de una manera más grave este problema, Baleares, Valencia, Cataluña, País Vasco, Galicia, etcétera, existen asociaciones bien organizadas que están dando la batalla, que han estudiado bien el tema y que conocen cuáles son los mecanismos concretos
a través de los cuales los padres pueden elegir, pueden defender su derecho a elegir la lengua vehicular de la educación de sus hijos. Entonces yo os diría que casi lo más práctico sería tratar un poquito de explorar cuál puede ser la asociación más cercana en vuestra comunidad autónoma y poneros en contacto con ella. Si tenéis alguna dificultad, por supuesto, desde profesionales nos brindamos a haceros la gestión, a localizarles, a hablar con ellos, a poneros en contacto y a facilitaros, en definitiva, el ejercicio de este derecho tan importante, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta de Pedro, profesor de Historia de un instituto de educación secundaria, que nos dice que, bueno, que visto lo visto con la nueva LOMLOE y que al final todos los órganos jurídicos han dado su bendición, si por parte del profesorado el último remedio que hay es la rebeldía activa o todavía hay algún resquicio legal en el que se puedan agarrar para, bueno, pues para que ellos mismos no se vean salpicados por este adoctrinamiento. A ver, ¿quieres contestar tú o contesto yo? Como quieras. No quiero monopolizar yo las respuestas. Estás muteada también. Estamos peleando con los muteos. Lanzo por ganar tiempo. Sí, Sí. Bueno, esta pregunta saca un tema muy importante, ¿no? Al final, la educación es fundamentalmente una relación entre educador y educando. Ahí es donde nos la jugamos, más allá de las leyes, más allá de los colegios, más allá de todo. Todo es importante, pero no cabe duda que donde está el núcleo profundo de la educación es esa relación, ¿no? Y en este sentido, si el educador, si el profesor, como es el caso del que hace esta pregunta, es consciente del problema y sabe que tiene que ser respetuoso con la conciencia de los padres que representan a su hijo a través de la patria potestad, pues más allá del OMLOE, de Ley Celaá, de Irene Montero y de lo que les dé la gana, y de la nueva ministra de Juventud e Infancia, que verdaderamente pone los pelos de punta, pues sabrá muy bien cómo gestionarlo. Y por lo tanto, ahí ya es una cuestión más bien de responsabilidad individual en su manera de tratar los contenidos educativos, de tratar al alumno, etcétera, etcétera. Ahora, sí me gustaría hacer una llamada a la movilización también de los docentes, ¿no? A que ellos tomen conciencia también del problema, que generen red y que vean qué mecanismos tienen para ellos mismos generar resistencia a las leyes que les obligan a transmitir un tipo de conocimientos, como es el caso ahora mismo de la LOMLOE y de los currículos de los decretos de enseñanza mínima, que desde luego violentan el sentido más profundo de la vocación docente, que es extraordinariamente importante, ¿no? Hay que recuperar la voz, Tenemos, Ya he totalmente de recuperado la acuerdo. voz también. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, realmente los docentes aquí hay que tomar conciencia del poder que tenemos o lo que se tiene para de alguna manera unirse con personas que también se dedican a la docencia y puedan plantar cara a toda esta terrible eh, pesadilla en la que estamos insertos con todo el tema del adoctrinamiento infantil en los colegios, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una labor de búsqueda de personas que puedan luchar también y unirse. Hay más de lo que pueda parecer. Ese es el problema, que parece que estamos solos, ¿no? Ahí perdidos cada uno en un sitio y tenemos que hacer esa labor de buscar, de unir, de contactar y de ver la manera de, como dice Jaime, de poder hacer frente a todo esto. Que tiene que haber resquicio legal. O sea, por añadir algo más, eh, la experiencia pasada con Educación para la Ciudadanía nos enseñó que es fundamental tener una red de apoyo y que esa red de apoyo, pues profesores se apoyan a profesores, padres se apoyan a padres, tener abogados que en un momento dado pueden aclarar cuestiones jurídicas. Y en este sentido, pues me parece que cualquier iniciativa para generar red es buena, es necesaria y es la primera que necesita cualquier padre o cualquier profesor que en una situación de soledad, pues difícilmente se encuentra con fuerzas como para pues frenar todo lo que tiene que luchar a diario, ¿no? Más preguntas, bueno, y ahora Andrés. ¿Estás por ahí? sí, Sí. tenemos una pregunta de Puerto Rico, Claribel.
nos pregunta que, bueno, dada la situación tan negativa en España por la que estamos pasando ahora mismo, aunque ya lo habéis comentado, pero bueno, si le gustaría que destacarais qué es lo que, o qué es lo que ha hecho, o qué es lo que hemos hecho para que haya algún resultado positivo para frenar este adoctrinamiento, algo que os gustaría destacar de todas las acciones que se han llevado a cabo. Y otra vez, bueno, yo destacaría del pasado, de lo de Educación para la Ciudadanía, que fue una experiencia maravillosa de despertar, de movilización y de lucha y de generosidad. Y por otro lado, de resultados, que verdaderamente conseguimos tumbar la asignatura y plantamos jaque mate a un gobierno todopoderoso que dominaba los medios de comunicación. Yo creo que la clave fue el asociacionismo de los padres. Padres unidos, compartiendo unos mismos valores y dispuestos a plantar cara como un pequeño David a un poderoso Goliat. Yo creo que esta es la clave. La clave está en los padres, en su propia organización, en su propia autonomía y en su propia conciencia de la importancia de que lo que están defendiendo no son principios abstractos, sino que son a sus hijos muy concretos para preservarles de un tipo de educación moral que no les va a dar la felicidad, o por lo menos ellos como primeros responsables creen que no va a ser así. Yo destacaría ese tema. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Tenemos una pregunta de Katy. Bueno, nos expone un tema particular de una secretaría de AMPA, Katy, que si quiere esto lo podemos ver fuera de la sesión en otro momento, pero sí que nos ha preguntado que esto sí que me gustaría que quedara claro para todos, ¿no? Que hace una pregunta claramente que dice, oye, ¿se debe dar autorización a los padres antes de dar este tipo de charla o este tipo de contenido en los colegios? Aunque ya lo habéis respondido, pero me parece interesante, Jaime e Isabel, que volváis a incidir y que dejéis el mensaje claro de cómo está la situación ahora mismo. Isabel, gracias. Bien, pues aquí los padres son los que tienen que reclamar el derecho de sus hijos a no asistir a ese tipo de charlas si lo consideran adecuado. O sea, si los padres no están de acuerdo, son ellos los que tienen que defenderlo. Entonces, para hacerlo, pues es implementar las dos medidas que hemos dicho y si aún así en los centros no hacen caso, evidentemente, pues tomar ya otro tipo de medidas legales. Eh, Como están haciendo, por ejemplo, abogados cristianos que ellos sí que están ya metiéndose en esa harina una vez que se han agotado los pasos que se tienen que dar en los colegios, ¿vale? Tenemos que tener claro que en los colegios o en los centros se tiene que seguir un proceso que es hablar con el profesor, entregar el documento en dirección, que ese documento lo firmen y, bueno, pues lo respeten evidentemente, eso que está pidiendo la familia, y si no lo respetan, pues entonces ya se puede denunciar. Se tiene que denunciar a inspección educativa en primer lugar y luego ya si la inspección educativa no hace nada, se puede denunciar ya a nivel de cualquier juzgado. No sé si quieres añadir algo, Jaime. Bueno, me parece que es claramente lo que tú has indicado, ¿no? Muy bien. Bueno, y ya por último un comentario, esto no es una pregunta, pero de Beatriz Montes, si parece Beatriz te hago de altavoz por si nadie ha leído el chat, que me ha parecido muy interesante, que decía que es importante comentar que el adoctrinamiento no solamente viene de las charlas exteriores, sino que también puede estar contenido en el propio, bueno, en el propio plan docente del centro, ¿no? Y en cualquier caso, pues también depende mucho del profesorado, de los docentes, de la dirección. Entonces, bueno, que ten en cuenta que el peligro no solamente puede venir de fuera, sino que puede estar metido dentro y que una de las grandes oposiciones que nos podemos encontrar a ese PIN parental es en la propia dirección del centro, ¿no? Que había muchos casos en los que ha pasado eso, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Sí, sí. Beatriz tiene toda la razón, esto es así. De todas maneras, la realidad en los centros es tremendamente variada. Tendríamos que diferenciar también entre la escuela pública y la escuela con ideario propio, que lógicamente presentan problemáticas muy distintas en este sentido, ¿no? Pero vamos, lo que dice Beatriz, totalmente cierto por lo que está ocurriendo. Y permíteme, Beatriz, que yo añada otro elemento que no ha salido hasta ahora
y que daría para mucho también, que es el tema de los libros de texto. Muchas veces, incluso a contrapelo del propio centro, a través de los libros de texto se está metiendo ideología, o se están metiendo criterios políticos absolutamente discutibles o erróneos o inventados, o se está metiendo una falsificación de la historia, o se está metiendo una concepción de la moral personal y colectiva que no es la que los padres desean para los hijos, ¿no? En este sentido, pues también invitaros, a los que tenéis hijos en edad escolar, estar muy pendientes también de cuáles son los libros de texto, ¿no? Porque muchas veces por ahí es por donde se está colando la ideología y el adoctrinamiento, incluso, y estoy acordándome de un caso que me comentaban hace unos días, en un colegio aparentemente muy firme en su ideario, que da mucha entrada a los padres, etcétera, y unos padres pues me decían que mira lo que están contándole a mi hijo a través del libro, ¿no? Era verdaderamente muy llamativo. Es un caso absolutamente real de hace unos días de una querida compañera. Pues de momento no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo más. De todas formas, ya son unos 20. Bueno, Miguel, no sé si quieres decir algún comentario para cerrar el webinar. Bueno, pues lo primero, agradeceros a todos vuestra presencia. Esperamos que, bueno, pues alguna de la información que se haya compartido os sea de utilidad. Vamos a colgar el vídeo y os mandaremos también un enlace por correo a todos los que habéis participado con la idea de que accedáis a él. Por supuesto, podéis difundirlo, habéis preguntado alguno. Y bueno, estaremos encantados de que cualquier inquietud nos la planteéis a través, por ejemplo, del correo electrónico a info@profesionalesetica.org y tratar de daros respuesta a nivel particular o bien daros el servicio que esté en nuestra mano. Pues Muchas nada, muchas gracias. gracias a todos. Cerramos. Muy bien, pues gracias también por mi parte y muy buenas tardes y nos seguimos viendo. Continuamos. Muchas Adiós. gracias. Gracias Gracias. por luchar por los niños.